Estamos viendo un tema los días domingos que es muy importante, es muy profundo y es de mucha bendición. Estamos hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo usó varias parábolas para hablar de lo que significa el reino de Dios. Y bueno, empezamos viendo que el reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. Hay un clamor en la palabra del Señor y es: venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Entonces, el reino de Dios es la voluntad de Dios a través de su señorío aquí en la tierra. También vimos que la forma en que Dios establece su reino aquí en la tierra es a través de la iglesia. Dios, a través de la iglesia, quiere establecer su reino en medio nuestro, no solamente en los corazones, sino el reino de Dios estableciéndose en todo el mundo. Y bueno, estamos viendo las semejanzas del reino de Dios. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Y vimos tres parábolas inicialmente, tres parábolas que hablan de algo importante, y es cómo Satanás ha querido corromper o dañar a la comunidad del reino de Dios. El reino de Dios es santo, pero la comunidad del reino de Dios se ha corrompido. Y miramos la parábola del trigo y la cizaña, que siempre habrá cizaña aún dentro de la misma iglesia, que siempre existirá la cizaña, y que le preguntaron los discípulos al Señor, ¿cierto? O en la parábola el Señor expresa y dice: ¿quiere que arranquemos la cizaña ya? El Señor dice: no, esperen, dejen que crezca el trigo con la cizaña. Y la única manera de diferenciar el trigo de la cizaña es cuando brota su espiga. Eso tiene un significado que vimos, y es que tarde o temprano la maldad que haya en el corazón de las personas, tarde o temprano brotará. La maldad brotará tarde o temprano y Dios hará diferencia. Y vimos también, mis amados, que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza y a la levadura. Y veíamos ahí cómo la corrupción desde el año 100 en adelante, cuando la iglesia nace, empieza a corromperse. En el año 100 y 200 empieza una gran persecución contra la iglesia a través de Nerón. Nerón persigue a la iglesia y culpa a la iglesia de un incendio en Roma para poderla perseguir. Fue una persecución a muerte, pero luego surge algo, pasa algo, y es que los cristianos, estando bajo las catacumbas, que son unos túneles debajo de Roma, ahí Dios permite que Constantino I vaya a las catacumbas y viva la forma en que los cristianos viven, y deja que los cristianos salgan de las catacumbas de Roma. Y viene algo que se llamó ahí en el año 300 la cristianización del imperio. Entonces ya Constantino dice: tranquilos, pueden salir, ya no estén más ocultos, salgan y prediquen el evangelio y vivan lo que ustedes creen. Incluso él dijo en un momento dado creer también en el evangelio, pero el evangelio se empezó a contaminar. Él dijo: prediquen, pero no me quiten los ídolos de los templos. Prediquen, pero empezó a corromperse, y la iglesia creció muchísimo, y la iglesia ahora no es independiente del Estado, sino que la iglesia ahora es una sola con el Estado, y viene una corrupción terrible. Los más poderosos en el año 300 eran los cristianos. Tomaron el poder del imperio.
tomaron la economía del imperio y empezó a verse, hermanos, mucho más que ahorita, a verse la corrupción económica, la corrupción del poder, y la iglesia se corrompió. Eso es lo que quiere decir la parábola de la levadura. De la levadura y la parábola también de la parábola de, les digo, la semilla de mostaza. Como una pequeña semilla se hizo un árbol gigante. El árbol gigante significa un imperio y se corrompió. Y el reino de Dios nos enseña muchísimas cosas. Hoy vamos a ver algo muy importante. No sé si por la lluvia alcancemos a escuchar bien atrás o subimos un poquito el volumen. ¿Quién está en sonido? Subamos un poquitico, o no sé si soy yo acá por la lluvia. Hoy vamos a mirar dos parábolas más que nos hablan del reino de Dios. Y la idea, mis amados, de hablar de las semejanzas del reino de Dios es que podamos nosotros entender a profundidad lo que realmente es el reino de Dios. Entonces ya vimos que la comunidad del reino de Dios se corrompió, muy corrupta, y hay corrupción hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay corrupción. La palabra dice que muchos en este tiempo predicarían a Jesucristo por ganancia, o sea, por dinero, que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, que la gente sería engañada, y eso permanece hasta hoy, y es una de las señales del último tiempo, que se levantarían falsos maestros, que abusarían de las personas, y las personas por no leer la Biblia serían engañadas. Amén. Entonces, esa es una corrupción de la que habló el Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de dos parábolas. Una que es el tesoro escondido y una perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Seguimos hablando de las semejanzas del reino de Dios. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Dice así la palabra en Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces un hombre descubre que hay un tesoro en un campo. Es un tesoro muy valioso y él lo deja ahí guardadito y va y vende todo lo que tiene hasta que puede comprar ese terreno. El 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a mirar qué significan estas dos parábolas y qué aplica el Señor hablando del reino de los cielos. Recordemos que son semejanzas. El reino de los cielos es semejante. Estas dos parábolas hablan de una palabra clave que vamos a tener en cuenta durante todo el sermón, y es valor. Diga conmigo, valor. Entonces, estas dos parábolas hablan del valor. Hablemos de la primera, que es la del tesoro escondido. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, y un hombre la halla y vende todo y la compra. El campo, como en las parábolas anteriores, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Cuando hablamos del mundo, aquí en el contexto, el mundo es todo el globo terráqueo.
porque hay dos expresiones de mundo en la palabra. Una es el globo terráqueo y todo lo creado y todos existimos en este mundo. Y otra expresión de mundo, la Biblia habla como el sistema corrupto y mundano. Pero aquí habla del globo terráqueo. Entonces el campo es el mundo. En esta ocasión el hombre, que es el que encuentra el tesoro, en este contexto es el Señor Jesús, que dio todo lo que tenía para comprar ese campo, o sea, el mundo. Él dio todo, el Señor Jesucristo, para comprar el campo. En la ley rabínica, cuando alguien se encontraba un tesoro, ese tesoro no le pertenecía a él, le pertenecía al dueño del terreno. ¿Sí? Alguien de repente encontraba un tesoro en un terreno, no le correspondía al que se lo encontró, sino al dueño del terreno. Y la parábola dice que este hombre encuentra el terreno y lo deja quieto, el tesoro, y lo deja ahí, y va y vende todo lo que tiene y compra primero el terreno. ¿Para qué? Para asegurarse de que lo que había dentro del terreno le perteneciera a él. ¿Sí? Él se asegura de eso. Escuché en una historia, no sé, aquí el señor Bermúdez de pronto si conoce esa historia, después hablamos, pero conocí una historia de alguien que estaba en la parte donde salen las esmeraldas y todo, y encontró algo, encontró como una veta o algo, hizo tanta bulla que después no le quedó mucho, porque vino el Estado y esto, y dijo: no, esto nos pertenece a nosotros. Escuché una historia, algo así, pero este hombre de la historia que cuenta el Señor Jesucristo, él no hizo ruido. Él vio que era un tesoro muy, muy valioso, lo deja quieto y va y vende todo lo que tiene para poder comprar y asegurarse de que ese tesoro le correspondería, porque ahora era el dueño de ese terreno. Esta parábola y la parábola que sigue, que es la parábola del gran precio, habla de lo mucho que el rey valora un alma, de lo mucho que el Señor valora un alma. Así que el tesoro que estaba escondido en ese terreno son almas, o es un alma. Ese es el tesoro que estaba escondido en el terreno. Quien lo compra es el Señor Jesucristo y el terreno es el mundo. Dice que va y vende todo, absolutamente todo lo que tiene. Esto demuestra el gran valor de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús lo dio todo. Dígame usted, ¿qué se reservó Jesús? Nada, Él lo dio todo. Incluso lo crucificaron desnudo. Él ni siquiera en la cruz reprochó absolutamente nada. Él lo dio absolutamente todo por nosotros. Eso es lo que significa esta parábola del reino de los cielos. Él lo dio todo, tanto por un individuo como por todo el mundo. Amén. Así que esta parábola habla de ese gran valor del Señor Jesucristo entregándolo todo. Y no olvidemos que el Señor Jesucristo pagó el precio más alto que nadie más ha pagado por la humanidad para obtener a su iglesia. ¿Cuál fue el precio que el Señor pagó? Su propia vida. Es el precio más alto. El precio más alto es Jesús dando su vida por ti y por mí. No hay otro valor más grande. La gente puede haber comprado muchas cosas en el mundo y la gente puede haberse sacrificado por muchas cosas, pero no hay un valor más grande que el Señor Jesucristo dándolo todo, su vida, su honra, absolutamente todo por usted y por mí y también por toda la humanidad. Amén. Eso significa lo que dice esta parábola. El valor de un alma para el Señor Jesucristo es muy alto, al punto de que Él
lo entrega todo. Entonces, el campo es el mundo, el Señor Jesucristo es quien compra el terreno, la perla somos nosotros. Y Él va y vende todo, o sea, lo dio todo para salvarnos a nosotros en la cruz de Calvario. Cuando el Señor Jesucristo habla de esta parábola, el Señor Jesucristo nos está diciendo: yo los amo tanto que lo di todo por ustedes. Eso es reino de Dios. El reino de Dios es muy diferente al mundo. El mundo no quiere entregar nada, el mundo no quiere dar nada, el mundo todo quiere todo a cambio, pero el Señor Jesucristo no pidió nada a cambio. Él lo dio absolutamente todo. Vamos a la otra parábola, que es la parábola de la perla de gran precio. Hay un comerciante que busca una perla y cuando él encuentra en el comercio esa perla, él dice: voy a vender todo lo que yo tengo y luego que yo tenga ya el dinero voy a comprar esa perla porque esa perla es de gran precio. En esta parábola Jesús es el comprador, es el comerciante. Jesús es el comerciante y el creyente es la perla de gran precio. ¿Nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor? Es la perla de gran precio y nuevamente aquí Jesús da todo por esa perla. Entonces hay dos comparaciones acá hacia nosotros. Un tesoro donde Jesús lo entrega todo y una perla que vale muchísimo somos nosotros también. Hay algo importante y es que en el tiempo antiguo, hermanos, una perla era lo más hermoso que había en el mundo. El tiempo no me da, pero recordemos, hermano, que para que una perla se forme, la perla son muchísimos años formándose una perla en el mar. Son muchos años para que surja una perla. Así que esa perla, hermanos, significaba mucho en el tiempo antiguo. Y en el reino de Dios es una perla. Nosotros somos una perla. Y en el reino de Dios, en el evangelio, la perla más maravillosa que puede encontrar alguien es el reino de Dios. Amén, amados. No hay algo más grande que encontrar el reino de Dios y encontrar a Jesucristo. No hay una perla más grande y más valiosa. No hay nada, escúcheme bien, que se iguale al reino de Dios. Nada. ¿Ha escuchado usted gente en el mundo que tiene muchísimo dinero? Escuché a un hombre que tenía tanto dinero y tenía sus aviones propios y todo, que él decía: no sé, hoy la boca me sabe a pasta, llévenme a Italia, yo quiero comer pasta en Italia. Iba, almorzaba y se devolvía. ¿Sí? Gente que tiene muchísimo dinero. Pero eso frente al reino de Dios no tiene mucho valor. Entonces puede haber gente que tenga muchísimo dinero, muchísimo, no sé, usted puede imaginar en este momento a alguien que tenga muchísimo dinero. ¿Qué podría anhelar esa persona? Tenerlo absolutamente todo. Pero nada iguala a la perla más preciosa que se llama reino de Dios. Puede haber gente con muchísima fama, mucha fama. Usted conoce gente muy famosa y por su cabeza en este momento pasan nombres de famosos. Pero no iguala a la perla más hermosa llamada reino de Dios. No iguala absolutamente nada en este mundo. Y el Señor Jesucristo habla de esa perla que son personas, el reino de Dios como una perla tan maravillosa. Esto muestra cuánto el Señor Jesús nos valora. Amén, amados. Muestra cuánto el Señor Jesús nos valora. Así que estas dos parábolas tienen que ver con valor. El Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. No hay nada más valioso en este mundo, mis amados, que alguien encontrar la perla más maravillosa y se llama reino
de Dios. Amén, amados. Así que a veces los cristianos, hermanos, los cristianos ellos mismos se menosprecian. Los cristianos ellos mismos se rebajan. Y los cristianos ellos mismos se comparan, dicen, ay, si yo tuviera el carro que tiene fulano, si yo tuviera una mansión en tal parte, si yo tendría más valor. Escúchenme bien, el valor ya lo tenemos el reino de Dios. Amén. Todo eso demás se llama, en la Biblia lo llama añadidura, pero el apóstol Pablo lo llamó de una manera más tremenda, lo basura. El apóstol Pablo llamó todas las cosas de este mundo, lo llamó basura. Y lo llamó basura, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo entendió el valor que tiene el reino de Dios y dijo, todo en este mundo es basura. Lo único que realmente vale es el reino de Dios. Amén. Vamos a mirar tres aspectos del que habla estas dos parábolas, para que nosotros entendamos un poco más este concepto. Lo primero que quiero que veamos y que hablan estas dos parábolas como un mensaje importante es que el reino de Dios es como un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Hermanos, desde que empecé a hablar del reino de Dios, les he hablado algo importante. Detrás del reino de Dios hay misterio. ¿Hay qué? ¿Hay qué, hermanos? Misterio. El apóstol dijo que el reino de Dios es un misterio. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios, empezamos hablando, mis amados, de que hay un misterio grande detrás de la palabra, la escritura de Jesús, pero hay un misterio grande y es el misterio de que una palabra de parte de Dios y el poder de Jesucristo cambia a una persona. Eso es un misterio. Amén, hermanos. Una persona con un carácter terrible ahora es humilde. Eso es un misterio. Yo no lo puedo explicar. Lo único que sé es que es un misterio del reino de Dios. Amén. Que un borracho empedernido, hermano, odie el licor. Que un hombre o una mujer sean fieles. Eso es un misterio. Ahora, el reino de Dios es un misterio, pero esta parábola nos muestra que el reino de Dios, detrás del reino de Dios, hay algo escondido. Hay muchas cosas escondidas que son un misterio. Y el apóstol Pablo dijo, unas las vamos a entender aquí, pero otras no. Otras las vamos a entender en la eternidad. Muchas no las vamos a entender aquí, pero el mensaje básico está en la palabra. De cómo nosotros podemos entender el reino de Dios. Quiero que veamos tres citas bíblicas que nos van a traer un poco más de claridad. La primera es Colosenses capítulo 2 versículo 3. Hay grandes misterios en el reino de Dios, pero miren lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2 versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de el conocimiento. ¿En quién? En Dios. En Jesucristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Conoce usted gente sabia quizá en su entorno? Claro que sí, hay gente sabia. Pero hermanos, no es una sabiduría humana. Estos tesoros escondidos son los que están escondidos en el mismo Señor Jesucristo. Todo el conocimiento y la sabiduría pertenecen a Él. Amén, amados. Isaías 45:3. Hay una promesa aquí en Isaías 45:3 porque yo quisiera explicar algo muy importante en esta mañana. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué promete el Señor dar ahí? Secretos, misterios,
tesoros que están escondidos. La pregunta es, ¿dónde están escondidos? Ya vamos a mirar, ¿cierto? En alguna parte tienen que estar escondidos. Pero hay tesoros, hay secretos, hay misterios en el reino de Dios que están escondidos y están en Cristo. El texto que miramos antes, están en Cristo, y Cristo dice, te los daré a ti para que sepas que Dios es un Dios poderoso. Hermanos, solamente quien acepta y recibe a Jesucristo y el reino de Dios en su vida entenderá esos secretos. De resto, nadie más. Por eso el mundo no entiende a los evangélicos. Va a responder a usted, por eso la gente dice, usted está como loco. Por eso la gente no entiende, porque la gente no ha aceptado a Jesús, no tiene el reino. Solo quien recibe a Jesús entenderá dónde están escondidos los misterios. Y en esos misterios Dios promete revelarlos. Pero hay otra cita bíblica, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién las ha preparado? Para los que le aman. Entonces hay un gran tesoro, hay secretos y misterios escondidos que serán revelados solamente a los que aman al Señor, solamente a los hijos de Dios. Eso realmente es reino de Dios. Estos misterios no son revelados a todo el mundo. ¿Está claro? No a todo el mundo están revelados estos misterios, solamente a los que aman al Señor. Les serán revelados esos tesoros. Así que la forma de encontrar el tesoro, si está escondido en Cristo y Cristo es la palabra, la única forma de descubrir esos tesoros es en la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera. ¿Sabe? Me he puesto a ver y a pensar algo importante, y es cómo una persona crece espiritualmente. Cómo una persona que antes no oraba, ahora ora. Cómo una persona que antes ni siquiera asistía a la iglesia, empieza a asistir a la iglesia. Cómo una persona que empieza a tener un corazón resentido, empieza a amar. Ahí hay misterio detrás de todo esto. Pero el misterio, hermanos, está escondido. Pero cuando uno conoce a Jesucristo, uno empieza a darse cuenta que Jesucristo tiene todo el poder para hacerlo. Amén, amados. Y que la persona, ¿saben? Descubrir un tesoro en la palabra. La Biblia tiene muchas promesas, tiene muchas cosas escondidas. ¿Por qué la gente hoy día no crece espiritualmente? Porque no quieren abrir ese tesoro, no lo quieren descubrir, y solo está por la palabra. Tenemos una crisis a nivel del cristianismo. La gente no lee la Biblia y menos la estudia. Amén. Nosotros no vamos a descubrir secretos y misterios, hermanos, solo ahí de vez en cuando mirando qué hago. No, yo tengo que buscarlos en la palabra. Amén. ¿Será que una esmeralda la encuentra? Usted dice, no, llegué a, ¿cómo es el sitio donde sacan esmeraldas? Llegué a Muso, entonces me tropecé y me encontré una esmeralda. ¿Cierto? Creo que hay que cavar muy profundo, ¿cierto? Hay que cavar muy profundo hasta que encuentran una veta. Hay una señal de que hay algo ahí. Hubo una gran inversión para hacer esa veta, ¿cierto? Están las minas y esas minas son demasiado profundas. Y esas minas llevan a veces meses, años a hacer eso para llegar y encontrar un tesoro allá. Así pasa con lo espiritual. Amén, amados.
Hay gente que dice, no, yo quiero que el pastor me ponga las manos y ya recibí todo. No, usted tiene que ir a la Biblia usted mismo. Amén. No es por ósmosis que se entiende el reino de Dios. El reino de Dios está en la palabra. Solo aquel que abre ese tesoro lo va a encontrar. Amén, amados. Lo va a descubrir. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un tesoro. La Biblia es una veta donde hay algo escondido ahí. Y solamente el que recibe a Jesucristo y entiende el reino de Dios y escudriña la palabra va a encontrar el tesoro. ¿Saben qué pasa cuando alguien encuentra un tesoro en la Biblia? Es como si le quitaran una venda de los ojos. Amén. Es como si le quitaran algo así, algo que lo tenía. Es como si le quitaran una oscuridad. Es como si le quitaran un peso, es como si le quitaran una venda, algo le quita. Lo único que quita las vendas en el ser humano se llama el tesoro de la palabra. Amén, amados. Pero usted mismo tiene que descubrirlo. Es ahí cuando una persona ve por la palabra y dice, Dios, yo estaba en un pecado terrible, algo me quitó esa venda. O no había entendido que Dios me amara tanto. No había entendido que Dios me pudiera usar. Pero ahora entiendo que Dios puede usar mi vida. Esos son los tesoros que están ahí guardados y escondidos. No a todo mundo le es revelado. Solo al que tiene a Jesucristo y entiende lo que es el reino de Dios. Pero ¿saben qué promete el Señor? Que Él nos dará esos tesoros escondidos. Amén. Son para usted, son para nosotros. Esos tesoros son para nosotros y vamos a entender mejor el evangelio y la palabra. Eso es lo primero que hablan estas dos parábolas. Lo segundo de lo que hablan estas dos parábolas es el gran valor de Dios por nosotros. Hay un tesoro, pero hay un gran valor de Dios por nosotros. Él lo dio todo, lo entregó todo. Juan capítulo 15, versículo 13. Dios nos ama profundamente. Debemos entender eso, que Dios nos ama profundamente. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay un amor más profundo. Cuando yo le digo a la iglesia que Dios nos ama profundamente, quiere decir que no es un amor humano. El amor humano tiene muchas características, pero el amor humano tiene una característica muy, muy fea. Se acaba muy rápido. Amén. Sí. Hoy día las parejas se casan y a los 6 meses dicen, no, yo ya no siento nada por usted. ¿Cierto? Ya no siento amor, se me fue el amor, se me acabó el amor. Pero el amor de Dios no es así. Amén. Es más, cuando se le acaba a uno el amor por su pareja, es cuando viene el amor de Dios y fortalece esa relación. Amén, amados. Porque el amor de Dios es eterno, es muy profundo. El amor de Dios no se basa en corazones, ni en detalles, ni en regalitos. El amor de Dios es profundo. Y Él nos ama a nosotros con un amor tan profundo que dio su vida por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Entonces debemos entender que el valor que tiene Él cuando encontró el tesoro y cuando encontró la perla, lo dio todo por nosotros. Primero, el reino de Dios. Hay cosas escondidas. Segundo, es un gran tesoro. Pero hay un tercer aspecto que nos enseña esta parábola, estas dos parábolas, para que tengamos en cuenta. El creyente debe tener valor por el reino de Dios. ¿Tú harías lo mismo que hizo Jesús? ¿O no harías lo mismo? Hoy que yo te estoy diciendo, el reino de Dios es lo más valioso que hay en el mundo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el reino de Dios? ¿Darías todo?
o no? ¿Darías todo por el reino de Dios o no lo darías todo? Ahora, dice que él fue y vendió todo y lo dio todo. Él está hablando de una negación total. Él está hablando de todo por el todo. Hoy encontramos una iglesia que carece de valor por el reino de Dios. Puede ser porque no entiende lo que es el reino de Dios o pasa algo en nuestros corazones que desvaloramos mucho lo que realmente es el reino de Dios. Y les voy a contar algo que mis propios ojos vieron y que nos muestra que a veces hay una falta de valor muy grande. Usted deja de orar, de leer la palabra del Señor, de ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué vale más? Año 2017, estando en Venezuela, hermanos, miramos unas filas de personas muy grandes. No sé usted cómo se puede ubicar, pero nos podemos ubicar que estuviéramos acá. Acá empieza la fila y esa fila llegará hasta el centro o más allá. Hasta el centro, pero el centro internacional puede ser. Muy largas, muy largas. Y pasaban puentes, así la fila en las avenidas, puentes, llenos de personas. Y esas personas hacían fila de 3 o 4 días. ¿Saben para qué? Para recibir un pollo, un pollo. Yo estuve allí con algunos pastores en Venezuela y los pastores en Venezuela me decían, preciso el día domingo las personas están haciendo esa fila para recibir el pollo, pero se levantó un pastor y le dijo a la iglesia, a los creyentes, ¿vale más un pollo para ustedes que el reino de Dios? Y les hablaba con autoridad. Para ustedes vale más un pollo que el reino de Dios. Por favor. Y la gente no iba a la iglesia por reclamar un pollo. ¿Acaso Dios no era poderoso para proveer más que un pollo? Pero la situación es exactamente la misma en nosotros. ¿Por qué cambia usted el congregarse? ¿Qué es más importante para usted? A veces para una persona es más importante cualquier otra cosa, hermanos, que congregarse. Y ahí es donde se aplica el verdadero valor. Para nosotros es más importante cualquier otra cosa que apartar un tiempo para leer la Biblia. Amén. Es más importante para nosotros muchas otras cosas que el reino de Dios. O sea, falta mucho valor en el creyente de lo que significa reino de Dios. Es el tesoro más grande, ya lo encontramos. Ahora nos falta es valor por ese tesoro tan grande, mis amados, que nosotros ya encontramos. Pero a veces desvaloramos mucho las cosas del Señor. Las desvaloramos demasiado. Y olvidamos lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿cómo descubro yo cuál es mi tesoro? Lo descubro cuando yo entiendo y veo a qué es lo que más le invierto tiempo, qué es lo que más me apasiona o qué es lo que realmente me trasnocha. Cuando yo entiendo qué es lo que más le dedico yo tiempo, capacidad y fuerza, ese es mi tesoro. Haga un análisis profundo en esta mañana. ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? ¿Por qué es lo que más te afana? Voy a dar la oportunidad para que al menos una persona nos diga a qué es lo que usted más le dedica tiempo. A la palabra, dice la hermana. Ese es su tesoro.
¿Quién más? ¿A qué es lo que más dedica usted tiempo? Al trabajo. Mucha novela, Margot, ¿no? Escuchen, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está, ¿qué? Tu corazón. Mire, ¿por qué la iglesia hoy día no tiene el poder que debe tener para transformar a una nación? A nosotros nos está gobernando la maldad, porque supuestamente tenemos el bien, pero no somos capaces de impactar una nación. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene su corazón enfocado en sus tesoros, y la mayoría de los creyentes estamos muy enfocados, hermanos, es en las añadiduras. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué no voy a comprar? Escúcheme bien, qué bendición. Ojalá tú puedas adquirir muchas propiedades y tú puedas ser una persona bendecida, pero antes que eso necesitamos enfocarnos en el reino de Dios. Descuidamos el reino de Dios por estar detrás de las añadiduras. Amén. Dice, busquen primero el reino de Dios, que lo demás les va a ser añadido. Yo puedo decirle a la iglesia lo siguiente, hermanos. Yo he visto personas muy enfocadas en la añadidura y se enferman mucho, se desgastan mucho, y ellos tienen su corazón en ese tesoro y quieren las añadiduras. Y las personas hacen mucho dinero por un tiempo y después todo el dinero que hicieron lo gastan en médicos. Pero he visto gente también que busca el reino de Dios y he visto cómo Dios sabe añadirles todo. No que no trabajen ni hagan nada, sino que Dios bendice su trabajo. Dios bendice lo que esa persona hace. Dios abre puertas de una manera tan maravillosa, pero esas personas, su corazón, su tesoro estuvo primero en el reino de Dios. Primero el reino de Dios, que lo demás Dios lo sabrá añadir. Escúcheme bien, esta parábola del reino habla del valor. Ya entendimos que tenemos la perla más grande. Ya entendemos que Dios lo dio todo por nosotros y Él nos ama. Pero ahora nosotros debemos entender que hay que valorar más el reino de Dios. Amén, amados. ¿Cómo empiezo yo a valorar más el reino de Dios? Tengo que empezar por conocer a Jesucristo e interesarme más por las cosas espirituales que las materiales. ¿Cómo puede usted empezar? Si no tienes a Jesús en tu corazón, tienes que recibirlo y aceptarlo en tu vida. 2, empiece a dedicar un tiempo para orar y leer la Biblia diariamente. Si no tiene ese tiempo, saque el tiempo. Sabemos que nosotros corremos con el tiempo, tenemos horarios, tenemos trabajo, todos lo hacemos. Todos aquí, hermanos, somos personas ocupadas. Aquí no hay desocupados, aquí todos somos ocupados. Todos tenemos compromisos económicos, todos tenemos compromisos de todo, los hijos, una cosa, la otra. Todos corremos en esta ciudad con todo, pero escúcheme bien, ¿cómo puedes empezar? Empieza al menos con media hora para hablar con Dios y buscar los tesoros que te van a bendecir, que están aquí. Amén. Puedes empezar por ahí. Y empieza tu corazón a enfocarse a lo eterno, a lo espiritual, al reino de Dios. Amén. Entonces, dedica media hora, después una hora y así. O habla con Dios y lee la palabra. No sé si le quede más fácil en la mañana, no sé si le quede más fácil en la noche, no sé si al mediodía. Daniel era gobernador, era un gobernador, hermanos, y dice la Biblia que le dedicaba tiempo a Dios por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y era un hombre demasiado ocupado, más que usted y yo. Era muy ocupado, en reuniones, en una cosa, otra,
Pero él decía, qué pena, a las 12 del día yo no hago ningún compromiso porque es mi tiempo con Dios. Propóntelo y Dios empezará a despertar en tu corazón algo especial, porque la misma palabra, que es el gran tesoro, va a despertar en ti reino de Dios dentro de ti. Amén. Empieza así. Otra forma de empezar, escúchame bien, dedica los domingos para estar en la casa de Dios, sea lo que sea. Amén. Al menos, mire hermanos, de toda una semana no podremos regalar 2 horas al Señor. Reino de Dios. Yo llevo 25 años acá. De los 25 años, de pronto al año haré falta 1 o 2 domingos quizá. Y los que no estoy predicando en otro lado. Creo que una que otra vez por allá nos hemos tomado para descansar. Pero yo soy consciente, hermano, no por la responsabilidad que tenga frente a la iglesia, pero yo soy consciente que los domingos no puedo hacer compromisos en la mañana. Amén. No los puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con Dios. Entonces, los días domingos, hermano, si usted lo propone en su corazón, diga, el día domingo voy a hacer compromisos después de la 1 de la tarde, porque en la mañana tengo el compromiso más importante de toda la semana. Voy a ir a hablar con mi Señor. Voy a ir a la casa de Dios, voy a recibir una palabra, voy a hacer esto. Yo estuve en el comercio por 20 años y vi la bendición de Dios de una manera tan asombrosa. Hermano, yo pagaba 3 arriendos de 3 locales. Yo pagué 3 arriendos de 3 locales. Estoy hablando de hace 15 o 18 años atrás. Yo pagaba 10, 12 millones de arriendo mensual. Hace 18 años. Era mucho dinero. Mucho dinero. Pero un día hice un compromiso y ahora esto es solamente para que el Señor se lo revele. Nosotros empezamos con mi esposa a turnarnos los domingos. Entonces yo estaba en la iglesia un domingo, mi esposa otro domingo, pero después dijimos, Dios, ayúdanos, Señor, hasta que hice un compromiso con el Señor y dije, Señor, yo no voy a abrir los días domingos. Y si abrimos por la tarde, pero voy a dedicar el tiempo como es a estar en el Señor. Fue una decisión muy difícil, pagando tanto arriendo. Hermanos, ustedes no se imaginan, fue más difícil de lo que usted cree. Fue muy complicada al comienzo. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta lo que Dios podía hacer. Amén, hermanos. En 20 años yo presencié, incluso en mi propia familia, hermanos, cómo ellos perdieron tantas mercancías, tantos dineros, mercancías que venían de la China perdidas, mercancías de Panamá perdidas, mercancías de una parte y otra perdidas. Hermanos, en 20 años no se me perdió, como dicen, ni una aguja. Todo lo que yo mandaba, no sé, pero llegaba. Y Dios en 20 años me bendijo abundantemente. Y yo ahí entendí, yo dije, hay que priorizar el reino de Dios. Amén. Ahora les cuento, esa fue mi experiencia. Dios te puede dar otra experiencia diferente, porque los comercios son diferentes y todo. Pero yo ahí me di cuenta, después, mire hermano, después de varios años me di cuenta, esas personas que trabajaban de domingo a domingo y todo eso, ahora estaban quebradas. ¿De qué les sirvió domingo a domingo a domingo a domingo? ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? Que cuando uno es fiel a Dios, Dios le va a cuidar todo. Eso me dice a mí la Biblia. ¿Saben qué dice la Biblia? Reprenderé al devorador que quiera dañar tus finanzas. Dice que Él mismo lo va a reprender. Reino de Dios. Amén.
Cuando la gente no prioriza el reino de Dios, ¿saben qué, hermanos? Se dedican a trabajar tanto y se dedican tanto a todo que descuidan a sus hijos. Y después, hermanos, están sin plata y con hijos perdidos, o sin hijos y sin salud, porque no priorizaron el reino de Dios. Amén. Hay un salmo maravilloso que dice que uno de los deleites más grandes que puede tener un hombre es sentarse a la mesa, tener a su esposa al lado y a sus hijos alrededor de su mesa y poder bendecir los alimentos y dar gracias a Dios. Esa es la bendición que tenemos cuando priorizamos el reino de Dios. ¿Sabía usted que el sistema mundano y diabólico es el que nos ha metido un chip? Que si no me endeudo no prospero, que si yo no trabajo las 24/7 no prospero. Eso es un chip mundano. El chip de Dios es: busca primero el reino de Dios, porque Dios te va a añadir todo lo demás. Dios te lo va a añadir. Eso es un acto de fe. ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque es que encontramos la perla más grande. No hay otra más grande, se llama reino de Dios. Y si yo priorizo el reino de Dios, Dios se encargará de mí, de mis necesidades, y va a bendecir mi trabajo, y la obra de mis manos será bendita. Yo tengo un detalle en este momento, y lo he tenido estos años anteriores, con mi hija. Terminó su bachillerato estudiando en casa, pero desde muy temprana edad ella siempre ha querido servir a Dios. Y ella tiene una fe impresionante. Dice: papá, yo le voy a servir a Dios y Dios me va a proveer todo. Pero, mi amor, mire cuánto vale eso, mire cuánto vale. Tranquilo, papá, Dios me lo va a proveer. Y no sé cómo, pero Dios le provee todo. En este lugar a mi hija nosotros le hicimos un shower antes de nacer, y esta tarima estaba llena de pañales y regalos. Hasta le prestó pañales al hermanito. Nunca le compré un pañal a mi hija. A donde quiera que ella va, Dios le da, no sé cómo, pero ella dice: yo solo le voy a servir a mi Señor. Y Dios me dice: papá, Dios se encarga de mis necesidades. Y a veces me da vergüenza como pastor. Y antes yo debo alimentarle la fe a esa muchacha, pero a veces le digo: pero ¿cómo hacemos? ¿Pero cómo es esto? Y ella me dice: tranquilo, papá, Dios va a proveer. Amén. Dios va a proveer. Está a punto de ingresar a la universidad y yo digo: Señor, dice: tranquilo, papá, Dios va a proveer. Yo no sé cómo. A ella la gente la busca para bendecirla, para darle, porque ella ha creído que el reino de Dios es primero. Y eso ha alimentado también mi fe. Amén, hermanos. Vamos a priorizar el reino de Dios. Prioriza el reino de Dios en tu vida, en tu corazón primero, porque donde está el corazón, ahí es donde está el tesoro. Amén. Si tu corazón está en un tesoro vano, tu vida es vana. Pero si tu corazón está en el reino de Dios, tu corazón está enfocado correctamente. Búscalo, que la añadidura vendrá. ¿Qué es añadidura? La comida de mañana, el vestido de mañana, el techo de mañana, el viaje que piensa hacer mañana, nuestros hijos, todas las necesidades de ellos, todo eso es añadidura. Todo eso es añadidura. Y Dios dijo que no nos dejaría ni nos desampararía, sino que Él estaría con nosotros. Busca primero el reino de Dios, que lo demás será añadido.
¿Cuántos creen esa palabra de fe? Porque estoy dando una palabra de fe en esta mañana. Amén. Y por si no lo tiene claro, lo que le estoy dando es un misterio del reino. Yo no sé cómo. Yo normalmente me paro al frente de esta fachada, allá al frente, y siempre que miro hacia la fachada, yo digo: Señor, no sé cómo nos diste todo lo que nos has dado, no sé cómo. Solo le doy gracias a Él porque eso es un misterio. Amén, hermanos. Cuando yo me encuentro con amigos, pastores, y me dicen: pastor, y es que a su iglesia asisten industriales, empresarios, gente. Le digo: no, en la iglesia asistimos todos, somos trabajadores. No tenemos grandes donadores en la iglesia. Nuestra iglesia no ha recibido donaciones del exterior hasta el momento. Después de 25 años no ha recibido un peso del exterior. Todo ha sido la mano del Señor. Ayer tuvimos una experiencia y un milagro. Escuche bien lo que voy a hablar. Nos fuimos para Fusa, 71 personas. Los hermanos, como pudieron, con mucho esfuerzo, hicieron un arroz con pollo. Pero al final del día, la pastora lloraba de ver lo que pasó ayer. Ayer, ¿saben qué hubo ayer allá en esa cocina? Algo que se llama multiplicación. Dios multiplicó el arroz. Dios multiplicó la comida y nos dieron almuerzo y nos dieron cena con un poquito de arroz. Con un poquito de arroz. De eso es que hoy les estoy hablando. Siempre me ha inspirado. ¿Cómo es posible que con 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000? Eso no se puede explicar científicamente. Eso no se puede explicar. Eso es reino de Dios. El justo vive por la fe. El justo debe creer. Yo me enfoco en el reino de Dios y Dios añadirá todo lo demás. Amén. Dios es poderoso para multiplicar. ¿Cuánto lo creemos? Dios sana enfermos. Dios liberta cautivos. Eso es reino de Dios. No nos corresponde a nosotros entender cómo lo hace el Señor. Necesitamos enfocar el corazón en el tesoro más grande, que se llama reino de Dios. Nosotros somos una iglesia muy ignorada en un país como Colombia, pero con unas promesas grandísimas de parte del Señor. Y Dios va a cumplir su palabra y Dios va a cumplir su promesa. Nosotros vamos a enviar misioneros a todo el mundo. No 1, ni 2, ni 10, ni 20. Vamos a enviar cientos y miles de misioneros al mundo. Dios nos lo ha dicho de esa forma. Y yo no me puedo poner a pensar: ay, Señor, y el tiquete. Digo: no, Señor, tú no lo dijiste. Yo me enfoco en el reino de Dios y Dios proveerá todo lo demás. Dios lo hará. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es que tú entiendas que el justo vive por la fe. Reino de Dios es que entendamos que lo espiritual es primero. Amado, yo deseo que sean prosperadas en su alma y que tengan salud, pero primero debe prosperar el alma. Iglesia, no nos enfoquemos. Escúcheme bien, Satanás vino para matar, robar y destruir. Este sistema mundano nos quiere matar y destruir y robar tiempo, robar bendición, robar gozo, robar paz, robar todo. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Pero dice: yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El reino de Dios es vida. El reino de Dios es fe. Dice la palabra: no es comida ni bebida. El reino de Dios es amor, justicia y paz en el Espíritu. ¿Qué tal si en esta mañana tú hablas con el Señor y dices: Señor, yo quiero que mi corazón esté enfocado en tu reino. Yo quiero enfocarme correctamente. Pueda que sea por internet o alguno acá me esté escuchando y esté cansado ya y se sienta incluso fracasado y diga: yo he intentado de tantas formas,
he luchado de tantas maneras, como que no levanto cabeza. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nos decepcionamos? Porque nos hemos enfocado en algo tan pasajero como en las cosas del mundo. Pero dice el Señor, busca primero el reino de Dios, que lo demás Dios lo sabrá añadir. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en esta mañana, a enfocar nuestro corazón correctamente. Creo, Señor, que hemos empezado al revés. Hemos empezado al revés porque nos enfocamos en qué comemos mañana, qué hacemos, cómo trabajamos, y hemos ignorado la perla más preciosa que es el reino. Tenemos a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar. Para nosotros se ha vuelto más importante el trabajo. Para nosotros se ha vuelto más importante el dinero. Se ha vuelto más importante todas las cosas de este mundo, y no las cosas más importantes, que son el reino de Dios. Finalmente, Señor, este cuerpo se va a volver polvo y tierra, y lo que va a permanecer es la vida eterna. Dice el Señor, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra los tesoros se acaban, esos tesoros son vanos, la polilla, el orín, los ladrones se lo llevan. Dice, pero si hacen tesoros en el reino de los cielos, van a permanecer para siempre. Señor, yo quiero hacer tesoros en el reino de los cielos. Finalmente aquí vamos a vivir 70, 80 años, pero en el reino de los cielos vamos a estar una eternidad. Vale la pena pensar en la eternidad. Vale la pena pensar en el reino de Dios y enfocar nuestras fuerzas en el reino de Dios. Señor, con esto no estamos alimentando ni la pereza, nada de esto. Sencillamente creemos que el trabajo que hacemos, pero enfocado en el reino de Dios, va a ser bendecido por tu mano poderosa. Bendice nuestras manos para el trabajo, y que cada trabajo que hagamos, Señor, no desvíe nuestro corazón, sino que el corazón se mantenga en Jesucristo y en el reino. Gracias, Dios, por esa perla tan grande que hemos encontrado, que se llama reino de Dios. Que tu gozo esté en nuestros corazones, que tu paz nos ilumine, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, y el reino de Dios esté en nosotros, tan presente para creer. El justo vive por la fe. Señor, ayúdanos a entender. Daniel dijo que los que van a resplandecer son los que entiendan. Y yo necesito entender el reino de Dios. Yo necesito entender la palabra. Yo necesito entender los misterios que están escondidos, pero que serán revelados. Y esos misterios traerán bendición, ideas nuevas y grandes bendiciones para el reino de Dios. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso de victoria al Señor.